Muy buenos días de nuevo a todas. Seguimos estando en el domingo 22 de octubre del año 2017. Y quiero daros, pues eso, la bienvenida a mi canal A Bocajarro en tiempo de hijos e hijas de putero. Hoy quiero compartir con vosotras una lectura. Quiero compartir con todas vosotras y vosotros una lectura de un libro que os he recomendado muchas veces, Ética Social de la Vida hacia el bien común de la humanidad, de François Outard. Tuve el gran privilegio y la oportunidad de conocer en persona a François Outard cuando vino a presentar este libro. Este libro que está editado por el Instituto IEPALA, que es el instituto en el que fui becado y pude asistir como alumno al máster de Éticas y Políticas Públicas, un máster en cooperación internacional y en políticas públicas que me ha ayudado muchísimo y me ha orientado muchísimo a la hora de completar una formación personal, porque básicamente fue un regalo de la vida, un regalo de esas oportunidades que se te presentan y que yo pues pude aprovechar personalmente. François Outard es un hombre ya mayor, entrado en años, con una vida muy larga, participando siempre desde el activismo social y político. Podéis leer su biografía en, en las redes, en Google, en fin, podéis buscar información sobre él. Es una persona excepcional, una de esas personas de las que puedes sentir muy orgulloso de haber conocido, aunque sea brevemente, aunque sea en una presentación de un libro que se enfrenta a la encrucijada social, política, económica, ecológica y humana en la que nos encontramos, en esta gran crisis civilizatoria de esto que se llama civilización, ya sea la civilización occidental, pero en realidad es la civilización mundial. Hoy día la globalización económica mundial es, a mi entender, a mi manera de verlo y por hacer una analogía, el gran imperio de Sauron, la globalización y el imperio de Sauron, el imperio del mal de Sauron, ese ojo de Sauron que todo lo controla, que todo lo ve y que todo lo subyuga, lo destruye. Pues a mi entender esa es la globalización y, y bueno, no me enrollo más. Yo que quiero haceros la lectura de unos párrafos de este libro. Los efectos ecológicos, sociales y jurídicos del control y la explotación de la biodiversidad. Como ya lo hemos dicho, estamos frente a una lógica. Según el pensamiento dominante, el desarrollo es el equivalente del crecimiento económico. Este último se mide por el valor agregado y no incluye los costes reales del modelo, ni los costos ecológicos y sociales. El valor de cambio predomina sobre el valor de uso, es decir, que los productos no tienen importancia en función de su utilidad para los seres humanos, sino en función de su capacidad de ser vendidos. Es así que se impone la ley del mercado o la ley de la globalización mundial.
de los mercados financieros. Podemos ofrecer un ejemplo concreto. En Sri Lanka, en un documento de 1996, el Banco Mundial estimó que el cultivo del arroz tenía que desaparecer de ese país. Hace casi 3000 años que allí se cultiva ese producto, el cual forma parte de la alimentación básica de la población. Y el 80% de los pequeños campesinos trabajan en el sector del arroz. El arroz es parte de la historia, la cultura, la literatura, la poesía, el paisaje de Sri Lanka, pero según el Banco Mundial, tiene que desaparecer. ¿Por qué? Por la simple razón de que resulta más barato comprar el arroz en Vietnam o en Tailandia que producirlo en Sri Lanka. Así, es solamente la ley del mercado lo que prevalece. Para forzar al gobierno de Sri Lanka a adoptar este tipo de políticas, el Banco Mundial utilizó su poder sobre el crédito internacional. Impuso la desaparición de los órganos de Estado que regulaban el mercado interno del arroz. Pidió el establecimiento de un impuesto sobre el agua de riego y la distribución de la propiedad a todos los pequeños campesinos, a fin de permitir la compra de la tierra. La tierra de arroz era todavía comunitaria, según el clásico modo de producción asiático. El gobierno neoliberal redactó el documento esperado por el Banco Mundial llamado Regain Sri Lanka, disculparme mi inglés, donde se afirma que esta política va a permitir disponer de una mano de obra barata para atraer el capital extranjero, el capital de los mercados financieros, de eso que le llaman especuladores, pero que son parásitos sociales, que son sanguijuelas, especuladores, no inversores. Esa política se lleva a cabo desde hace casi 40 años y las luchas sociales habían provocado un aumento de los salarios, el establecimiento de un régimen de seguro social relativamente elaborado y un sistema de pensiones. Eso produjo el encarecimiento de la mano de obra, así como la tendencia del capital extranjero a invertir en Vietnam o en China, donde el trabajo es más barato. La conclusión del gobierno fue que la única política posible para Sri Lanka era disminuir el precio del trabajo, es decir, reducir el salario real. ¿Os suena? ¿Os suena aquí en este país, ahora que éramos el motor de la economía europea, la España envidiada de Europa? ¿Os suena la reducción salarial? ¿Os suena las dos reformas laborales? La primera iniciada por Zapatero y la que le sigue por Mariano Rajoy. Ya Felipe González inició reformas laborales dramáticas y la reconversión industrial. ¿Recordáis? Bien, hay que tener memoria y empezar a relacionar hechos, situaciones, políticas y prácticas, empezar a relacionarlas, a trazar una línea entre todas ellas, porque no son decisiones aisladas. Informe del Banco Mundial, ¿vale? Informe del Banco Mundial. ¿Recordáis? Consenso de Washington. Bretton Woods. Pactos de Bretton Woods. Terminada la Segunda Guerra Mundial. La conclusión del gobierno fue que la única política posible para Sri Lanka era disminuir el precio del trabajo, es decir, reducir el salario real, desmantelar una parte del seguro social y disminuir las pensiones. ¿Os suena? Congelar las pensiones al 0,25% con independencia del Producto Interior Bruto. Durante décadas, las pensiones de nuestros padres, de nuestros abuelos, se regulaban y se actualizaban todos los años
conforme al índice de precios al consumo, el IPC, el incremento de precios del consumo. Bueno, pues hicieron una ley, estos señores que están muy preocupados por el interés general. Recordad que todas sus decisiones dicen ser por el interés general, conforme a derecho y conforme a la legalidad vigente. Ese es el discurso predicado. Esa es la predicación, la repetición constante del interés general. Bueno, pues deciden que que se congelan y solo se suben el 0,25% para nuestros abuelos, para nuestros padres. Ya veremos nosotros, o sea, es otra historia. Y disminuir las pensiones. Eso es el resultado de una lógica económica que no tiene en cuenta ni la seguridad alimentaria, reconocida como derecho fundamental por las Naciones Unidas, ni el bienestar de los campesinos, ni la situación social de los trabajadores. Deviene lógica fría donde el mercado aparece como la única referencia y su ley se convierte en ley natural. Las leyes del mercado, las leyes de los mercados financieros, las han convertido en leyes naturales, como la fuerza de la gravedad, como el espacio-tiempo, en leyes naturales, cuando son totalmente artificiales, creadas como instrumento por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Podemos aplicar este tipo de reflexión a la biodiversidad. La destrucción de la biodiversidad como fruto del modelo económico. Existe una contradicción fundamental entre el hecho de que para el capital la biodiversidad sea una nueva frontera de acumulación, al mismo tiempo que su actuación práctica está destruyendo la fuente misma de su propia riqueza. Por una parte, los recursos no renovables son superexplotados. Según el estudio Planeta Vivo de World Wide Fund, la WWF, en 2006 los seres humanos extraen un 25% más de los recursos que el planeta puede reproducir. En 2050 será el doble de la capacidad de reproducción de la Tierra. Carta Capital, 2006. Por otra parte, el monocultivo, sea de soya, de eucalipto, de la palma africana, del eucalipto, Galicia y el eucalipto, de los monocultivos, perdón, que se me ponía la cámara, se me llena de vaho. Por otra parte, el monocultivo, sea de soya, de eucalipto, de la palma africana, se realiza sobre extensiones enormes de tierra y destruyen la biodiversidad. Este tipo de actividad agrícola está dominado por empresas transnacionales, principalmente Monsanto y Cargill. Según Marcílio de Freitas, del Centro de Estudios Superiores del Trópico Húmedo en Brasil, existen 3 regiones que garantizan la estabilidad económica del planeta, ecológica del planeta. Se trata de la Amazonía y sabemos que asistimos a una disminución anual impresionante de esta región, lo que fue bien ilustrado por la película de Al Gore, Una verdad que molesta, de África Central y en particular del Congo, donde grandes empresas multinacionales reciben concesiones de miles de kilómetros cuadrados para la explotación de la madera sin garantía seria sobre la reforestación, y del sureste asiático, donde un país como Malasia ha visto desaparecer prácticamente su selva, cuya destrucción del 80% ha sido provocada por el cultivo de la palma africana. Quiero
hacer otro pequeño inciso. Ayer escuché que varias empresas españolas se habían dado cita en un salón para mostrarnos su responsabilidad social corporativa mediante la presencia de voluntarios. Soy muy crítico, he sido voluntario de ONGs durante muchos años y soy crítico con la realidad real de la farsa representación de la responsabilidad social corporativa. Porque estas empresas que nos pretenden vender y que nos venden a través de los anuncios todos los días, ahora el Banco Santander, muy preocupado por sus trabajadores, dice, nos muestran ahí un spot relacionado con que ellos dedican tiempo a sus trabajadores. Bien, todas estas empresas, tanto financieras como extractoras, están implantadas en otros países, violando los derechos humanos, saqueando sus recursos, destruyendo los modos de vida tradicionales de las comunidades que viven sobre terrenos muy ricos y ellos muy empobrecidos. Estas empresas que nos venden a través de su publicidad, ya sean bancos, ya sean empresas energéticas, como Gas Natural, Fenosa y tal, que nos venden una imagen de responsabilidad social, de compromiso con la vida de todas nosotras, mantienen salarios de miseria a sus trabajadores, explotan a los trabajadores fuera de nuestras fronteras, destruyen sus modos de vida naturales y colectivos y sus tierras comunales, y destruyen los recursos e incluso les asesinan y matan a poblaciones indígenas que se resisten a sus prácticas de explotación y de saqueo de sus vidas y de sus recursos. Pero aquí se nos presentan como empresas muy comprometidas con la vida del planeta, con la vida de todas nosotras. Publicidad, pura publicidad, pura propaganda. Sigo con la lectura. El modelo productivista de la agricultura, promovido por el Banco Mundial y que tiene como fin transformar la agricultura campesina en una agricultura productivista, tiene consecuencias catastróficas desde el punto de vista ecológico. De nuevo, encontramos aquí una de las contradicciones fundamentales del sistema económico capitalista. Sin embargo, el efecto destructor tiene todavía un aspecto más grave. Es la producción del CO2, con su impacto sobre el recalentamiento de la Tierra. ¿Qué nos está pasando? Inviernos más fríos, huracanes donde no los hay, aumento en su frecuencia, veranos hipercalurosos, supercalurosos, aumentos de las temperaturas, desaparece el otoño, desaparece la primavera como estaciones, en fin, no os digo nada, que lo sabemos ya todo, pero ahí andamos, como el Titanic contra el iceberg, contra el Titanic contra el iceberg. Cuando se examina la evolución de las estadísticas de este fenómeno, así como de la producción de los otros gases con efecto invernadero, se nota que el crecimiento acelerado se corresponde con el periodo neoliberal del capitalismo. Eso tiene evidentemente una repercusión mundial que afecta a todas las regiones del planeta. Según el mismo Philip Fersind de la Amazonia, podría llegar a la extinción hacia el año 2080. Solamente por este efecto.
Eso significa que la conservación de la biodiversidad y de la región amazónica en sí misma no es solamente responsabilidad de Brasil, sino una responsabilidad internacional. De hecho, el desarrollo del modelo económico neoliberal en sí mismo es más devastador en la región amazónica que las agresiones directas de la frontera agrícola por parte de las empresas multinacionales y las políticas estatales. Desastres humanos. No podemos pensar solamente en términos ecológicos. Se trata de establecer el vínculo estrecho entre la destrucción de los recursos naturales y la agresión humana. Asistimos en muchas partes del mundo a la expulsión de las poblaciones autóctonas por migraciones forzadas, destrucción del medio ambiente, la fauna y la flora, que son sus fuentes de vida, o incluso por políticas violentas que tienen el objetivo de establecer el monocultivo. Es el caso, por ejemplo, en Indonesia, de la extensión de la palma africana, destructora del ambiente de poblaciones indígenas, que se rebelan y son reprimidas violentamente. Es el caso también en Colombia, donde se utilizan los paramilitares para aterrorizar poblaciones locales, especialmente indígenas y afroamericanas, con el fin de provocar un vacío que permita a las empresas, las nuestras, esas que se presentaron ayer en ese salón lleno de voluntarios con su responsabilidad social corporativa, las nuestras empresas también, para que permita a las empresas extender los cultivos con toda libertad. Las masacres constituyen políticas voluntarias con fines económicos. Así asistimos a la desaparición de los guardianes de la biodiversidad, sin hablar de la destrucción de la organización comunitaria de la vida social y de la autonomía de los pueblos autóctonos. Ayer salió vuestro rey, Felipe VI el Breve, hijo del gran putero, en un pueblecito de Asturias, reconociendo la capacidad comunitaria de ese pueblo por crear unas estructuras desde el trabajo colectivo para sostener un modo de vida saludable, un modo de vida equilibrado, un modo de vida comunitario. Incluso de los trabajos comunitarios que realizaban, pues para tener un sábado cada mes, para dedicar a las tareas propias de ese colectivo, arrimando mano con mano. Y salía el pibe, claro, alabando eso que está muy bien, que no hay nada que objetar, pero que lo realizan ellos sin necesidad de un rey, de un puñetero rey, que vive la sopa boba a costa de todos, de una imposición del generalísimo Franco, del antiguo régimen, que sigue hoy más vivo, no voy a decir que nunca, porque aquellos 40 años marcaron, pero marcaron la impronta de los hijos y nietos de aquellos hijos de perra que hoy día nos gobiernan, los hijos de perra que hoy día nos gobiernan. En fin, pensad, yo leo despacio, leo destacando, leo resaltando las ideas, pensad en estas ideas y observad la realidad. Debemos añadir que esta dispersión y estas migraciones tienen también como consecuencia una pérdida importante de conocimientos tradicionales y de la cosmovisión tradicional de los pueblos de las selvas basadas en la simbiosis con la naturaleza y la complejidad de la vida, sin reducirla a la racionalidad instrumental dominada por el mercado. En estas circunstancias, el control de la biodiversidad se transforma muchas veces
en una desapropiación del saber, sin compensación. Efectos jurídicos. El retraso habitual del derecho sobre la realidad toma, en el caso de la biodiversidad, un carácter dramático frente a la urgencia del problema. Es solamente en las últimas décadas que hemos conocido el desarrollo de un derecho ambiental. Felizmente vemos en países como Brasil un esfuerzo grande en este sentido y se aprecia, además, una verdadera lucha a nivel internacional. Por una parte, hay maniobras de retraso en las instituciones internacionales para evitar el desarrollo de una legislación internacional sobre los problemas del efecto invernadero, como se ha visto en Kioto y en Nairobi. Por otra, se ve la falta de ratificación de los acuerdos internacionales por parte de cientos de países y aún el rechazo de estos convenios por los estados más contaminantes, en particular los Estados Unidos. Así, poco a poco hemos asistido al establecimiento del predominio del derecho de los negocios sobre el derecho y el bienestar de los pueblos. Los actores económicos son privilegiados porque en esta perspectiva del crecimiento económico equivale al progreso. Aún un keynesianismo a nivel internacional no parece posible, sino de manera muy tímida. Las organizaciones internacionales, que son de hecho instituciones del neoliberalismo, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y la Unión Europea, a la que el rey, en los premios Príncipes de Asturias, le concedió el premio a la Concordia. Una Unión Europea que ha llenado el mar Mediterráneo de muertos, que hacina a millones de refugiados en campos modernos de sacrificio y de exterminio de la vida, sí, de exterminio de la vida, y que ha nombrado gendármenes y que paga mejor al gendarme, como es Turquía, para que les controlen en fronteras, o en Grecia, para que les controlen a millones de seres humanos arrancados de sus países por las guerras financiadas y patrocinadas conforme a los intereses geoestratégicos políticos de estos señores, de, por ejemplo, los Estados Unidos. Así, poco a poco, la Unión Europea formulan un derecho en favor de los negocios. Quiero leerlo de nuevo para que no se pierda la importancia de este concepto. Las organizaciones internacionales, que son de hecho instituciones del neoliberalismo, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, la Unión Europea, formulan un derecho en favor de los negocios, con algunas medidas para evitar los monopolios. De hecho, están al servicio de la liberalización de los intercambios, lo que significa la ley del más fuerte. Un sociólogo nicaragüense, Óscar René Vargas, decía a propósito de los tratados de libre comercio entre los Estados Unidos, Canadá y los países de América Central que se trataba de acuerdos entre el tiburón y las sardinas. En esta perspectiva, el derecho de propiedad intelectual, elaborado en 1994 en Marrakech por los acuerdos TRIPS, Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, mi inglés, repito, es una pesadilla, de la Organización Mundial de Comercio, es muy revelador de la lógica y de la globalización económica neoliberal, y se transforma en instrumento de confiscación y de control de los conocimientos y
finalmente de la biodiversidad. En esta misma lógica, la res communis se transforma en res mullius, como escribe Juan Antonio Sarrent, recordando la teoría de John Locke. Se trata de una real falsificación de la noción de patrimonio de la humanidad, que se interpreta como libre acceso en vez de como herencia. La transformación del derecho de las patentes por la Organización Mundial de Comercio entra directamente en esta perspectiva. Es interesante recordar la excelente respuesta de Chico Buarque cuando fue interrogado por un periodista estadounidense a propósito de la Amazonia, pidiendo una respuesta de humanistas y no de brasileño. Él contestó: Amazonía sí es patrimonio de la humanidad, tanto como Manhattan, o Nueva York, o París, o Londres. Se transforma también la noción de derecho en una noción de contrato y no se habla más de justicia, sino de equidad. Todos estos cambios de vocabulario no son inocentes. Se trata de una verdadera subversión del derecho, del lenguaje y hasta del sentido, al servicio de intereses bien definidos, los de la acumulación capitalista. Pues quería leeros hasta aquí hoy. Llevo 31 minutos, 33, 44 segundos. Creo que es un libro que deberíais de tener en vuestras casas y en vuestras mesitas de lectura, para leerlo, reflexionarlo, pensarlo. Ética social de la vida hacia el bien común de la humanidad. A nuestros más ilustres criminales, Felipe VI el Breve, Mariano Rajoy, Soraya, Zoido, Dolores de Cospedal, Rafa Catalá, todas sus diputadas y todas las diputadas y diputados de las Cortes del Rey, del Senado del Rey, de los parlamentos autonómicos, de los parlamentos locales, municipales, están repitiendo constantemente sus prácticas desde las lógicas, sus decisiones desde las lógicas del capital. Hay miles de casas de protección oficial vacías en este país y hay cientos de miles de personas sin casa. Las lógicas del neoliberalismo, las lógicas del valor de cambio frente al valor de uso para nuestras vidas. El qué decidiríamos todas nosotras teniendo casas vacías y gente sin casa. Es un universo de separación abismal. Solamente esto demostraría que no es el interés general, el interés de todas nosotras, para los que gobiernan y para los que deciden sobre nuestras vidas, impidiéndonos decidir directamente. Si tu decisión, si la tuya, tu decisión, si tú pudieras decidir cómo articular y qué organizar y de qué manera hacerlo, y hacerlo efectivo y hacerlo inmediato, el que en el plazo de un mes todas las viviendas públicas que no saben ni cuántas tienen, se habitaran por familias que necesitan vivienda en el plazo de un mes. En una semana estarían todas habitadas, pero en el plazo de un mes, se haría. En el plazo de un fin de semana modificaron el artículo 135 de la Constitución. En el plazo de unos días, dos ministros, uno del PSOE, que sale ahora mucho dando lecciones sobre el tema de Cataluña, y otro ministro del PP, decidieron
que era más importante darle plenos derechos y plenas garantías a la plataforma de Castor para que los inversores, esos especuladores sanguinarios, y los bancos tuvieran la garantía del cobro de toda la inversión y que sería pagado por todas nosotras. Por todas nosotras. O sea, no quieren, no gobiernan para nosotros. Es falso, es completamente falso. Puedes mirarlo, imagínate, dentro de una cúpula, dentro de una enorme cúpula circular, dentro de una gran bola, y estás tú ahí en el centro, y puedes mirar y observar todas las decisiones y todos los actos, y ver si esas decisiones y esos actos son para sostener las bases materiales de nuestra vida física, de nuestra vida cultural, de nuestra vida espiritual. Si todas las decisiones que son tomadas son para crear todas aquellas posibilidades de que podamos vivir todas y todos con dignidad, o son ni más ni menos que para que toda la riqueza se vaya acumulando privadamente, concentradas en pocas manos. Mirad cómo viven, qué estilos de vida y cómo viven los que deciden por nuestros intereses. Observad sus estilos de vida y cómo viven ellos y qué deciden en función de la retribución que ellos reciben por decidir por nuestros intereses. Y observad, no más. Es una farsa absoluta de estos canallas, abyectos, execrables, hijos de perra, despreciables, vulgares, sin honor, sin dignidad, sin auténtico interés por nuestras vidas. Ética social de la vida hacia el bien común de la humanidad. Leedlo. Ideas sobran, se han dado, se han planteado en los foros sociales mundiales, alternativas sobran, para que luego llegue el Coletas, se plante, se haya ido allí a Wall Street y les haya dicho que tranquilos, que no hay solución alternativa a la globalización del capitalismo, a la acumulación del capital y al saqueo de nuestras vidas. En fin, usad la cabeza y que no os coman el tarro, que no os coman el tarro, que no te coman el coco, tía, que no te coman el coco, tío. Buen domingo. Salud y anarquía.